Y continuamos, gente, en la sala con Chicho Cabero. Chicho ha venido con un legado de fanáticos, pero puros hombres, güey. Me lo llevo, Chicho, hablando de fanáticos, ¿tú has sentido en algún momento que has tenido quizás una hinchada, un club de fans? Sí, claro que sí. Porque me han dicho por ahí que tú eras uno de los que tenía más jale No, en la eso banda. es mentira. Todos tenemos el mismo jale. Ah, ya, o sea, cero. Pero sí, o sea, no. Pero sí, con mermelada pesada, ¿no? Bueno, de hecho hasta ahora, que el cariño de la gente es súper, o sea, es notoria cuando es sincera. Y eso tiene que ser bienvenido siempre, ¿no? Yo ¿Alguna vez te han pedido autógrafos? Sí. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes como músico cuando alguien viene? De verdad que es muy reconfortante, ¿no? Sí, claro que sí, ¿cómo no reconocerlo? Pero eso te pasaba en la más época, en la banda de mermelada. En esa época, digamos que ha sido así, era más frecuente. Porque cuando nosotros sacamos el disco y bueno, pegó la canción Rosas, pegó las demás canciones, nos hizo viajar un montón, nos hizo turear acá, o sea, en la región y después, años después, a nivel nacional. Por supuesto que sí. Entonces era increíble. Ahora tengamos en cuenta que en esa época recién el internet se estaba convirtiendo en lo que ahora es, ¿no? Todavía con respecto al discos, poder de... Sí, ¿no? por supuesto, vendimos discos, regalamos y todavía las plataformas digitales en esa época eran páginas donde tú podías todavía. y donde tenías donde descargar, ¿no? El famoso Ares. No sé Ares, si llegaron a conocer virus, el Ares, donde descargabas más virus que música. Y sí, esa época quizás fue la más grande en cuanto a eso, ¿no? Entonces ustedes paraban todos nos viajando. pedían fotos, sí, ¿Qué lugares sobre fueron? todo por la sierra del Perú. La sierra central del Perú, que es bastante rockera. Sí. Bastante El otro día rockera. conversaba justo con un amigo que es de la sierra y me decía, me preguntaba, ¿qué es de la banda Mermelada Pesada? Yo decía, ¿cómo sí? ¿Cómo los conoces? ¿Cómo lo sabes? Resulta Claro. que en la sierra, en la mayoría de karaokes, cuando la gente ya está medio borracha, todo el mundo pide rosas para mi muerte. Qué bueno. Todos qué pongan, bueno. ponme rosa para mi muerte, para tomar ahí, para... Para los que no, bueno, creo que todo el mundo conoce la canción Rosa para mi muerte, que vamos a estar viendo un poco el videoclip. ¿Cómo fue el proceso, Chicho, de crear esta canción? ¿Quién fue el que dio la idea? Yo recuerdo que la letra y la melodía la compuso Junior. ¿Quién? Junior, el cantante, ¿no? Él es autor y compositor de la canción y la llevó a nuestra sala de ensayos y propuso la idea y armamos entre todos lo que fue el arreglo musical, ¿no? La coautoría. Y así fue. ¿Y quién era el ingeniero de sonido, por así decirlo? Ingeniero de ¿Quién sonido, grababa? no teníamos ingeniero de ¿Pero sonido. quién era el que producía la música? Esa época fue muy curiosa porque cuando nosotros nos concentramos primero en armar el disco, y nos concentramos primero en armar las canciones, armamos como 8, 10 propias en el ensayo, así, ¿no? Y entonces ya nos nació las ganas de registrarlas, porque no había un estudio acá donde Sí, podíamos hacerlo. creo que había uno. O si había, Jaimito García, creo. claro, era la única, y creo que un poquito, en todo caso no teníamos mucha relación con el maestro Jaime, ¿no? Y entonces empezamos, nuestros primeros pininos de la grabación fue en la casa de Percy. Percy tenía una computadora y quisimos intentar ahí, cero experiencia en grabaciones, y evidentemente no salió, pues, ¿no? No salió como lo que nosotros esperábamos que Pero salga. para ustedes ese momento era... Claro, está chévere. teníamos una grabación y decimos, uy, qué chévere. Pero no, así en ese camino conocimos a Walter Ramírez, un gran amigo nuestro también, que él sí trajo un estudio, bueno, trajo una computadora que sí cumplía con los requisitos, al menos para tener una grabación decente. Y con él fue que grabamos, ¿no? Grabamos y fue también la experiencia del estudio, la convivencia, estar ahí, trabajar en los procesos de audio, conocernos más, porque es una convivencia, es una familia, ¿no? Fue también una experiencia muy bonita. Y nada, eso fue el punto de partida a lo que fue la grabación. Y ese fue casi todo el proceso. De Rosas para mi muerte, como de todas las canciones que hemos hecho, ¿no? Ahora, yo recuerdo haber visto un video en internet del programa de Mónica Ceballos hace un montón de tiempo. Ya, Cuando se fueron ahí, ¿ya habían grabado Rosas por mi muerte o aún no? No, eso es mucho más atrás. Ahí estás, pero chibolito. Aquí estamos viendo Sí. justo este video.
Qué No, vergüenza. Chicho parece Gasparín más blanco que papel bond. Sí. Ahí todavía no Bueno, estaba. éramos chicos. No estaba creo que Percy tenía todavía en la banda, 14 creo. años. ¿Cómo? 14 Creo que años. tenía 14 ¿Y qué años, pasó? 15 ¿Por qué? ¿Cómo años. llegaron hasta allá? ¿Qué me panzó? ¿Qué me panzó? ¿Qué le panzó a Percy? ¿Cómo llegamos? El papá de Rubén, el Ajá. señor Ernesto García, para que tú puedas llegar a ese programa tenías que escribir una Mandar carta. una carta. Sí. Donde explicabas que tenías un sueño y querías cumplirlo y el programa te ayudaba. Entonces, de todas las cartas, salimos seleccionados, imagínate. Nos contactamos con un gran amigo, John La Rosa. Bueno, él se contactó con ¿Pero nosotros. qué decía en la carta? ¿Cuál era su problema? En la o carta petición? decía que, bueno, éramos una banda nueva, queríamos surgir, nos habían robado, me acuerdo. Les habían robado Sí. todos sus instrumentos. Habían hecho un robo con ¿Cómo fue ese nosotros. robo? No me acuerdo, eso sí no me acuerdo, sinceramente. Pero sí, nos robaron. En todo caso, ese fue el pretexto. Y ya. Y John La Rosa, que en esa época era parte de la producción del programa Vale la Pena Soñar, así se llamaba el programa, se contactó con el señor Ernesto, ¿no? Y nos llevaron. Para esto nosotros no lo sabíamos. Fue una No lo sorpresa. sabíamos, nos llevaron diciendo, muchachos, van a tocar en Lima. Allá. Y yo, ¿qué? Algo no cuadraba, ¿no? Éramos niños que recién tocábamos un año Y fueron solos, no fueron con y sus íbamos a ir a padres. Lima, entonces algo no cuadraba. Sin embargo, nos emocionaba mucho la idea. Y claro, fuimos con el señor Ernesto bajo su tutela. Nuestros papás se habían enterado, obviamente. Nuestros papás ya sabían a qué Ya. íbamos, ¿no? Entonces, por eso fue extraño también que algo no cuadraba. Yo sí me hacía esas preguntas. Qué raro que mi mamá haya permitido que me vaya así nomás, ¿no? A Lima todavía, teniendo 14 Con razón años. te vemos ahí en el video medio sorprendido. Estás medio, Sí. ¿dónde Ya para estoy? ese momento todos ya sabíamos qué iba a pasar. Pero la mentira fue que estábamos tocando en un local de Barranco Ujú. y llegó la policía. Ah, o sea, Se sí fueron llegaron hasta- a tocar en Lima. Llegamos a tocar 2, 3 canciones Ah, ya. y eso nos interrumpieron. Llegó la policía, Mira, fue toda llegó una un producción agente para- diciendo, ¿saben qué? Ustedes van a estar detenidos porque Qué son menores locazo. de edad. Y sí, obviamente, ¿qué? Estábamos a punto de llorar del susto. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde nos van a llevar? Y lo peor es que el señor Ernesto desapareció. No estaba. Peor, ya te ibas a olvidar Pero el pantalón. el señor Ernesto nos está... El señor... Acá. El señor no está. O sea, digo, no, me refiero a que ¿dónde está el señor? Y ya pues sí, el único mayor de edad en esa época era Martín, era el único que ya tenía el DNI Ajá. azul. Y nada, fue muy gracioso. Hasta que después vimos ya gente de televisión con el chalequito de frecuencia latina que se llamaba en esa época. Así como está Jean-Pierre con su chalequito de prensa. Entonces ahí dijimos, nuestras sospechas se aclararon, ¿no? Ya sospechábamos nosotros, en cierto modo ya entre nosotros decíamos, ¿no? Algo va a pasar acá, algo raro, algo no. Entonces así fue. Nos llevaron desde Barranco hasta el teatro de la Uni. Ahí grababan ese tiempo. Y ahí grababan ese tiempo. Y fue pues, un viaje tremendo también, ¿no? Ahí recién pudimos ver qué grande es la ciudad de Lima, ¿no? Y ya en el camino nos explicaban, bueno muchachos, esto es parte de un programa, ustedes van a llegar al set, hay que interactuar. Nos pidieron que por favor sigamos sorprendidos, ¿no? Como si A ti no te salía supiéramos bien, a qué a ti te estábamos salía bien la haciendo. actuación de sorprendido. Sí, yo estaba haciendo mis pininos de actuación ahí. Y también me acuerdo que nos dijeron en la producción, chicos, cuando lleguen los premios, sorpréndanse, Ay, por ay, favor. claro. O sea, claro, querían vender eso, pues no querían aumentar el sensacionalismo, ¿no? Como normalmente es. Pero no fue así, ¿no? Creo que al final nos chupamos, nos hemos intimidado un poco. No hemos hablado tanto como se esperaba. Ya en el set se hizo un número, conocimos a la señora Mónica Ceballos, una mujer hermosa, ¿no? En persona hermosísima. Juliño Sí, también me- creo que estaba ahí, ¿no? No, estaba Riquitoso. Riquitoso, ¿no? Sí, Cuando tenías Riquitoso. Y también hizo un juego con nosotros. Y fue muy divertido. Al final. ¿Y qué les dieron? ¿Todos sus conversamos. instrumentos? Sí, nos regalaron 2 guitarras, un bajo, 3 amplificadores chiquitos y una batería nueva. ¿Y hasta ahora ¿Me la tienen o ya desapareció? Sí, ¿Sí? todavía. ¿Lo guardan todavía? En Rock Oasis sobrevive todavía una. Hubo un bajón de corriente y ya no se prendió nunca más el amplificador. Pero no le vayan a decir a Percy, por favor. Bueno, y es una reliquia y está hasta ahora durando eso, ¿no? Bueno, Chicho, tú cuando llegaste a Lima, Ujú. ¿sentías que estabas preparado para porque es un mundo diferente la música Claro. en Lima, no es lo mismo que en Tarapoto? Ser músico en Lima quizás es un poco más rentable, por así decirlo. Ujú.
¿Cuál crees que es la diferencia entre ser un músico en una localidad pequeña, en una ciudad pequeña como Tarapoto, y ser un músico en la capital? Bien, yo creo que mi respuesta partiría por la competencia. O sea, mientras acá conoces o tocas con tu grupo de amigos de 5, o existen 3 banditas, en mi época habían solamente 3 bandas. O sea, en una ciudad tan grande como Lima existen pues 150 bandas. Entonces genera una competencia. Y al mismo tiempo te genera una competencia personal. Entonces yo cuando llegué, no es que llegué y empecé a tocar con todo el mundo, ¿no? Obviamente, tuve mi proceso de pagar el piso, como se dice, Derecho ¿no? de piso. El derecho de piso. Y sí, ha sido duro. ¿Por qué no contarlo? ¿Por qué no compartirlo? O sea, yo vivía, y con esto me acuerdo mucho de mi gran amigo Julio Paredes, que también es como un hermano para mí. Los dos rentábamos un cuarto. Un cuarto. Y ahí vivíamos como podíamos. Cada cierto tiempo el papá de Julio nos iba y nos rescataba, ¿no? Nos veía así todo Muerto de moribundos hambre. y iba y por ahí nos daba una foto. Pero igual han sido momentos muy, muy gratos y la verdad es que enseñaron mucho, ¿no? Entonces, en ese momento yo empecé a valorar o en todo caso, a darle mucho valor, por ejemplo, a la práctica, ¿no? Mientras acá practicaba para tocar con mis amigos del grupo y me sacaba una canción y allá me quedaba horas practicando. Yo llegaba a tener hasta 10, 12 horas de práctica al día. Aparte porque no tenía otra cosa que hacer. Entonces, era así. Entonces, yo creo que además es también porque, o sea, tratar como de conseguir algo allá requería cierta disciplina en varias cosas y cambiar hábitos. Entonces yo creo que eso hace la diferencia. Entonces, el nivel de competencia, ¿no? Tenías que estar a nivel de competencia de eso. Ya era practicar más tiempo, sacarme más canciones, empezar a buscar. ¿Tú ¿no? fuiste a Lima con Cambiar la mis finalidad de hábitos. estudiar o fuiste a Lima? Sí, yo fui con la finalidad de estudiar y creo que también parte de ahí, ¿no? El hecho de querer superarte. Gracias a Walter yo pude prepararme un poco en temas más académicos con respecto a la música, es decir, teoría y conocimiento musical. ¿Estudiaste música en la UPC? Y estudié música en la UPC, ¿no? Me fue muy bien, conocí a mucha gente, gracias a mi desenvolvimiento ahí me ayudó a conocer a gente muy importante que me llevó ya a abrirme en otros lados, ¿no? ¿Quién te llamó a La Noche es Mía? A La Noche Mía llegamos por Galdós. Galdós mismo. A Galdós lo llaman para que conduzca el programa y él mete a su banda. Porque él quería hacer el programa con su banda. ¿Desde antes? Y yo, antes de entrar a La Noche es Mía, yo ya tocaba con Galdós. Sí, claro. Y él nos metió y bueno, fue también un clic muy, muy interesante, ¿no? ¿Y cómo conociste a Carlos Galdós antes de estar en Lo conocí porque yo tocaba con la misma productora que maneja a Carlos. Y entonces en una oportunidad me dijeron, oye, Carlos no tiene guitarrista hoy, ¿quieres ir? Y yo dije, no quiero. No, dije, claro, por supuesto que quiero ir. Entonces fui y fui así también, ¿no? Sí, porque eso veo bastante que pasa en Lima, que se rota bastante los músicos, la gente que egresa de las universidades. Tú los puedes ver un día tocando con un grupo, el otro día tocando con otro grupo, o con solistas, también las personas que son solistas jalan a diferentes... Es parte de la versatilidad también, o sea, y eso es otra cosa, por ejemplo, que aprendí. A mí me encantaba el metal, por ejemplo. Para mí no existía algo más importante que el heavy metal, ¿no? Yo decía, no, yo no voy a tocar otra cosa. Mentira. Llegué y empecé a tocar cumbia, empecé a tocar música vernacular, empecé a tocar baladas, empecé a tocar música criolla. Y poco a poco tú mismo fuiste creando también tus canciones. Exactamente. Y ahora tienes una canción que más adelante vamos a estar tocando un poquito. Eso es ya digamos, ya parte de un proceso, ¿no? Ya mucho trabajo de por medio, estudios, conocer gente, grabar para otras personas, conciertos, y eso en algún momento de mi vida dije, no, quiero hacer algo mío también, ¿no? Para dejar el registro al menos, ¿no? Y eso es lo que creo que todo músico persigue, ¿no? Yo creo que todo músico en algún momento dice, no, tengo que hacer algo. Entonces ya quizás de aquí a un tiempito ya te vamos a ver más como solista que como... De hecho ya estoy más como solista, pero obviamente no dejo de tocar en los lugares que a mí me encanta tocar, o sea, me encanta tocar. Y estoy donde me llamen, donde pueda estar también, ¿no?
Y además, a estas alturas de mi vida, no puedo decirle no a un trabajo así nomás, ¿no? Claro. Todavía no me puedo dar ese lujo. Y Bueno, seguramente nunca me lo daré. Y antes de seguir con la entrevista, Sí. porque ya vamos a estar en el siguiente bloque un poco cantando, un poco tocando, Genial. quiero agradecer a Mishki Agroindustrias, lo mejor en mantequilla de maní y frutos secos. Ahí está, Chicho, eso es mantequilla de maní. Me lo puedo llevar. Tú sabes que a mí me encanta la mantequilla de maní. Manicero también. Sí, total. Total, de verdad que sí. Bastantes invitados de la sala, exactamente, les gusta bastante el maní. No, en serio, y siempre es más, me lo voy a llevar. les regalamos la mantequilla, ¿no? Para que se vayan a No, comer. de verdad que yo extraño mucho la mantequilla de maní cuando estoy allá, porque no es No hay. la que venden acá. Bueno, eso es Mishki, lo mejor en mantequilla de maní. Ya regresamos en la sala Me lo con voy a Chicho llevar. Chavero. Let me